El diseño y la comunicación visual son fundamentales en nuestra sociedad. Desde la publicidad, el marketing, el diseño gráfico, la comunicación interpersonal e incluso la moda. El diseño y la comunicación visual son herramientas vitales para transmitir mensajes de manera efectiva y atractiva. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las tendencias en diseño y comunicación? ¿O qué tienen que ver estas tendencias con nuestro día a día y la forma en que nos desenvolvemos como personas? Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y bueno, como han podido ver y escuchar aquí en nuestro podcast, les hemos compartido entrevistas con invitados que nos vienen a platicar de su trayectoria, sobre cuáles son los retos de desempeñarte en la industria creativa, historias que nos inspiran a seguir trabajando y seguir creando. Nosotros como agencia nos apasiona lo que hacemos y nos encanta compartir con ustedes. Creamos contenido y en esta ocasión vamos a compartir conocimiento con este tema que creo que les puede llamar mucho la atención, sobre todo si se dedican a la mercadotecnia, a la publicidad, al diseño gráfico. Yo creo que este tema les va a resonar mucho en la forma en que realicen sus actividades y bueno, pues va a ser también una oportunidad de abrir la conversación y que ustedes nos comenten qué les parece este tema, cuáles son sus puntos de vista y que podamos estar activamente participando con todos los que están escuchando nuestro podcast. Así que como ya lo dije en la introducción, pues vamos a hablar de cuáles son las tendencias en diseño y comunicación visual. Se van a sorprender de cuál relacionado está este tema con la forma en que nos desempeñamos como sociedad. Yo tengo un enfoque en el cual, bueno, vemos como siempre todo lo que tiene una representación visual es un reflejo de lo que está pasando con la sociedad en ese momento. Y es muy importante que al abordar estos temas también busquemos reflexionar sobre cuál es el contexto del artista, del creador, del diseñador, porque eso nos dice mucho de cuál es el mensaje que está tratando de transmitir. Cuando analizamos desde un punto de vista social y cultural, pues tenemos mucho más, una perspectiva mucho más amplia sobre qué es lo que estaba pasando, sobre cuáles son los motivos, cuál es la inspiración. Y bueno, con esta intención vamos a hablar sobre este tema en el cual les traigo 3 tendencias actuales de diseño y comunicación visual. Seguramente son tendencias que ustedes conocen, que las han visto, porque la verdad es que están en todos lados. Vemos estas tendencias en diseño gráfico, en publicidad, en diseño textil, en la ropa. Así que pues van a ser muy familiares para ustedes probablemente y yo creo que pues vamos a poder participar mucho con este tema. Para entrar en tema, yo quiero ir desde un antecedente histórico en el cual voy a hacer referencia a un video en YouTube que yo publiqué hablando sobre el videoensayo. En este video, bueno, pues yo presentaba cuáles son las diferentes características, cómo hacer un videoensayo, etcétera. Pero la parte de contexto creo que nos ayuda mucho también para entender este tema de tendencias en diseño. Eh, hace muchos años existían las expresiones artísticas en las cuales se expresaban los artistas con intenciones políticas, sociales, humanistas. Todos ellos se expresaban a través de los libros. Veíamos cómo existían ensayos referentes a estos temas en los cuales ellos podían expresar sus ideas y pues comentar sobre lo que pensaban, sobre cuáles eran sus puntos de vista. Entonces existieron un grupo de cineastas franceses que ellos fueron autodenominados los ensayistas, que estaban buscando tener una representación en el cine de estos mismos temas. Decían, bueno, si en la literatura tenemos una expresión de ideas políticas, sociales, humanistas, ¿por qué no tenemos esa misma oportunidad en el cine? Y así fue como inició el videoensayo. El videoensayo es un formato en el cual, bueno, antecede al cine, en el cual se comentaban, se presentaban ideas, se mostraban videos sobre qué era lo que estaba pasando referente a cada una de las temáticas. Entonces, pues eso antecedió al cine y posteriormente, pues bueno, tuvimos el largometraje, que fueron ya las películas, después tuvimos las películas de ficción, donde se mostraban historias, donde se mostraban personajes que también eran un reflejo de la sociedad. Y pues finalmente toda esta teoría, toda esta forma de trabajar la producción audiovisual, las expresiones audiovisuales, pues por supuesto que se pasó a la publicidad. Claro que tuvo un proceso
como lo decía, del largometraje, el largometraje de ficción, después tuvimos los programas de televisión y finalmente la publicidad termina siendo también un referente importante de lo que está pasando en nuestra sociedad cuando lo vemos con una lupa y vemos, bueno, qué estaba pasando en esta época. Vemos los anuncios publicitarios, vemos los programas de televisión, vemos las marcas que se estaban comercializando y bueno, nos dice mucho de cuáles eran las necesidades que tenía la sociedad en ese momento, cuáles eran los intereses, de qué hablaban, etcétera. Yo creo que el ejercicio más práctico para entender este punto de vista es si agarras un programa de televisión, no sé, de la época de los 80s, te vas a dar cuenta que tenían un estilo muy particular de hablar, tenían una forma de vestir, cómo se vestían los hombres, cómo se vestían las mujeres, cuáles eran los colores que se utilizaban, cuáles eran las tipografías que se utilizaban, cuáles eran las palabras que utilizaban en las cintillas, de qué forma entraban los comerciales. Todo eso nos dice, pues, de una dinámica que era muy particular de esa época. Entonces, siempre la expresión audiovisual viene siendo un ejemplo muy claro de lo que estaba pasando con nosotros en la sociedad. Y bueno, a partir de este contexto es que pues les presento la primera de las tendencias en diseño, que yo creo que ustedes la conocen muy bien, es la tendencia groovy, todo este estilo de diseño, todo estos colores, elementos visuales, tipografías que nos hacen referencia a lo que estaba pasando en los 60s. Vemos que se está utilizando nuevamente y que aparece, bueno, en todos lados, no solamente en la publicidad, como lo dije ahorita, también lo vemos en la ropa y pues hay que entender de dónde viene la tendencia groovy. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, veníamos de una época de mucha represión y toda la década de los 50 fue de mucho conservadurismo. Como lo decía, la gente estaba tratando de cuidar su dinero, de cuidar sus recursos, de desenvolverse de una manera más austera. Y todo eso explotó en los 60s con la explosión creativa, donde aparecieron también muchas influencias para la juventud a través de la música, sobre todo artistas que venían de los Estados Unidos, de Inglaterra, que traían una nueva forma de pensar, una nueva forma de vestirse, y eso fue lo que marcó la tendencia de los 60s, que es lo que hoy en día conocemos como el groovy, donde los hombres utilizaban colores muy diferentes en la ropa, donde veíamos patrones también en la ropa de líneas, de curvas, colores muy llamativos, tipografías mucho más robustas. Yo creo que, bueno, eso fue lo que marcó la tendencia en aquel momento, en los 60s, que pues era un desahogo de todo lo que venía de los años 50, donde se había vivido con mucho rigor y donde los jóvenes querían pues como salirse de la caja y como mostrar un poco la rebeldía e ir hacia un lado contrario al cual los habían llevado sus padres durante un par de años. Entonces, bueno, eso es lo que pasaba en el momento de 1960, donde aparece el groovy, y ahora vemos cómo esta tendencia en comunicación visual y diseño reaparece y nuevamente lo vemos por todos lados. Lo vemos en las t-shirts que se venden en las tiendas pues, más populares de ropa, lo vemos en diseño gráfico, en pósters, en portadas de discos, y yo creo que es una tendencia que va a seguir durante todo este año. ¿Por qué? Porque es muy llamativa, porque tiene muchos elementos gráficos que se pueden combinar y los colores son vibrantes, que pues creo que es algo que ya también lo vemos con las temporadas primavera, verano, otoño, que los colores vibrantes pues siempre llaman mucho la atención y son una forma muy atractiva como de convocar, de invitar a la gente a vivir momentos, a vivir experiencias. Entonces, pues, sin lugar a dudas, yo creo que la tendencia groovy va a continuar durante los próximos años, pero díganme ustedes qué opinan, ¿les parece que sí? ¿Les parece que no? ¿Les gusta la tendencia groovy? ¿Les gusta cómo se aplica ahora en el 2023? Por favor, coméntenos qué les parece esta tendencia. La siguiente tendencia que vamos a comentar, pues bueno, es una que a mí me encanta y que me llama mucho la atención, que es la estética Y2K, que es algo que se presentó desde el año pasado y que este año pues va a seguir. Y digo la estética con mucho cuidado porque yo sé que ese es un tema muy específico que seguramente podemos tratar en otro episodio del podcast. Con la estética me refiero pues a la identidad visual en general que conforma este estilo, que es el Y2K, que pues viene de toda esta influencia de los años 2000. Ahora los que ya tienen veintitantos años pues están viendo cómo regresa este estilo gráfico, este estilo de vestir,
siempre haciendo referencia a lo que pasó y fue una moda en finales de los 1990 y principios de los 2000. Yo creo que algo que también tiene mucho que ver con esta nueva tendencia, bueno, no con esta nueva tendencia, sino con la reaparición de esta tendencia del Y2K, pues es con la aparición de las redes sociales. Tenemos una red social como TikTok en la cual conviven dos generaciones, tanto los que tienen veintitantos años como los que tienen 15, 14, 16 años, que pues en su momento ellos no les tocó ver todo el auge del Y2K, ellos no vieron estas películas, ellos no tenían la edad para razonar todo lo que estaba pasando en principios de los 2000. Y ahora que dos generaciones se unen y que conviven en una misma plataforma, pues tenemos como una nueva ola del Y2K, que es algo que me encanta. Yo creo que pues tiene mucho que aportar porque es una etapa que tiene mucho corazón y que aparte nos da mucha nostalgia a los que tenemos veintitantos años porque lo vemos con todo el recuerdo de cuáles eran las películas, cuáles eran las celebridades, de qué forma se vestían, y pues lo podemos retomar ahora desde otra perspectiva y vemos cómo los jóvenes a través de las redes sociales pues también lo están utilizando. Yo creo que el Y2K es una tendencia que va a seguir durante todo este año. Justamente nosotros aquí en la agencia acabamos de hacer una producción con todo el estilo Y2K y pues es una forma muy divertida de interactuar y de hablar sobre cosas que eran divertidas en su momento y que siguen siendo divertidas, siguen siendo vigentes porque los temas aún permanecen. Entonces, pues yo creo que la nostalgia es una de las características importantes del Y2K. Así que, ¿qué les parece esta tendencia? ¿Ustedes creen que es una tendencia o no? ¿Creen que va a perdurar durante todo lo que sigue del año? ¿Cómo creen que se relaciona esto con las redes sociales, con la forma en que conviven estas dos generaciones a través de la tecnología? Así que, por favor, comenten y déjenos ahí sus opiniones sobre qué les parece el Y2K. Y bueno, la tercera de las tendencias en diseño y comunicación que vamos a comentar es el enfoque en la tipografía como el centro del diseño. Y sin lugar a dudas, yo creo que esto es algo que hemos visto en los últimos años, cómo ha ido adquiriendo fuerza y que ahora, bueno, se perfila como una de las tendencias. Y el ejemplo más claro que yo puedo encontrar es en los pósters de las películas, donde, bueno, estábamos acostumbrados a ver estos pósters donde la composición tenía muchos elementos, desde créditos, título, fotografía y luego caricaturas o elementos gráficos, que todo esto pues era lo que conformaba un buen póster de película. Y cada vez vemos pósters más simples que son una fotografía y un título con una tipografía muy importante al centro del diseño. Y yo creo que eso nos dice mucho de hacia dónde se van dirigiendo las tipografías. Por ahí leí en un artículo que las fuentes o las tipografías convencionales pues estaban pasando a segundo plano. Ahora lo que se buscaba es tener una tipografía divertida, una tipografía con una forma específica, con formas orgánicas, futuristas, con textura, que eso es hacia donde se va orientando la tendencia en tipografías. Y también algo que me llama la atención es que mencionan que las tipografías con referencia al Art Nouveau también son una tendencia que se perfila para seguir creciendo, y eso me llama mucho la atención porque el Art Nouveau es una corriente artística que justamente nace después de eventos políticos muy importantes para nuestra sociedad, como lo fue la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, por allá de 1920, que, bueno, apareció esta corriente artística aplicada al diseño como un ejemplo de trabajar con algo complejo, pero formal y que nos ayudara a tener una coherencia visual y ordenada. Era lo que se buscaba cuando se trató de incorporar el Art Nouveau al diseño gráfico, y pues estos eventos políticos claro que tuvieron que ver con la aparición de corrientes artísticas como lo fue el cubismo, el constructivismo, futurismo, el Art Nouveau, todas estas corrientes que pues cambiaban la forma en que entendíamos el diseño. En su momento pues las referencias visuales que teníamos pues era el periódico, los anuncios, la propaganda, todo eso era lo que llevaba diseño. Entonces, cuando se empezaron a incorporar estas corrientes artísticas, era porque se estaba buscando salir de lo simple y empezar a darle un poco más de complejidad al diseño, como una forma de calificarlo como un buen diseño. Era buen diseño el que tenía algo ornamental o algo que se acercara a una expresión artística como lo era la pintura o el arte. Entonces, pues
todo esto me ayuda a conectar todos los puntos y me parece que pues los movimientos sociales son siempre un reflejo de hacia dónde vamos como creadores, como diseñadores, como comunicólogos, porque así lo vimos en las 3 tendencias que comentamos el día de hoy. Teníamos por un momento la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, que pasa una época de austeridad que posteriormente nos lleva a una revolución creativa en los 60s que trajo el movimiento groovy, que hoy en día se retoma como una tendencia en diseño. Lo mismo con el Y2K, fue una época importante donde hubieron muchas referencias visuales, de indumentaria, de celebridades, de cómo se desenvolvían, de cómo se comunicaban, y que ahora se retoma como una tendencia en diseño. Y lo mismo está pasando con la tipografía, que ahora estamos orientándonos a tipografías robustas, con formas, con texturas, haciendo un poco de la referencia a las corrientes artísticas que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues combinando todos estos puntos, me parece que tiene mucho sentido la forma en que estamos abordando este tema. Todo lo que significa un movimiento, un cambio, una revolución para nosotros como sociedad, se convierte en un reflejo de lo que queremos comunicar, de lo que queremos expresar, de lo que nos interesa y de cómo expresamos eso. Entonces, ahora que, bueno, después del 2019, 2020, 2021, que vivimos una pandemia muy importante, pues yo creo que como sociedad seguimos teniendo los mismos estímulos, seguimos teniendo los mismos intereses de salir, de liberarnos, de abrir nuestros horizontes, a conocer nuevas experiencias, a conocer nuevos lugares, y creo que es un sentimiento parecido a lo que pasaba en otros momentos de la historia, en los cuales aparecieron estas tendencias que ahora se retoman y que aparecen nuevamente como tendencias en diseño y comunicación. Espero que este tema les haga sentido, que les ayude a conectar los puntos y que pues puedan compartir conmigo este punto de vista. Si no, por favor, déjenme sus comentarios para poder abrir la conversación y tener diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Yo creo que eso va a enriquecer muchísimo toda la temática que estamos tratando aquí. Si les gustó nuestro podcast, por favor, déjenos sus comentarios y pasen a escuchar o a ver los demás episodios en los que hemos tenido entrevistas con invitados que nos comparten de cómo ha sido su caminar, cómo ha sido su trayectoria en la industria creativa, cuáles han sido sus retos. Y yo creo que, bueno, pues esto nos inspira y nos ayuda a seguir creciendo como profesionistas de la industria creativa. Pueden encontrar todo el contenido en El Poder de Crear Podcast. Así lo pueden encontrar también en nuestras redes, @HelloUmi, y pues van a poder encontrar todo el contenido que estamos creando para ustedes. Espero que les haya gustado este contenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, déjenos sus comentarios y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del Poder de Crear.